Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. George Whitefield ha sido considerado como el más grande evangelista desde los días del apóstol Pablo. ¿Y por qué semejante honor a un hombre así? Whitefield se convirtió a los 20 años de edad y 2 años después comenzó su ministerio después de ser ordenado. Fue uno de los precursores de la predicación al aire libre, debido a que la Iglesia oficial de Inglaterra le impidió la utilización de los púlpitos de las iglesias. Y por eso comenzó a predicar al aire libre, en días donde no había amplificación electrónica que le ayudaran a ser oído por muchas personas. Sus biógrafos, sin embargo, nos dicen que a veces se reunieron hasta 30,000 y 50,000 personas para oírle, predicando sermones nunca mediocres, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y así ministró y continuó hasta los 55 años de edad, que fue cuando él murió. No solo recorrió Inglaterra predicando el Evangelio, sino que viajó también hasta lo que fuera Norteamérica, los Estados Unidos, en 7 ocasiones, cuando no había aviones, evangelizando desde New Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Estableció allí en Georgia un orfanato que sostuvo con mucha labor durante toda su vida. Fue el líder del avivamiento evangélico que transformó Inglaterra y el gran avivamiento en América. Una de sus frases famosas fue: "Dejadme ser el siervo de todos". Y así vivió, como un siervo de todos. Predicó unos 30,000 sermones durante su vida, lo que implica que durante todo el tiempo de su ministerio predicó de 2 a 3 sermones diarios y a veces más. Sus actividades regulares incluían el levantarse a las 4 de la mañana para pasar 1 hora con Dios leyendo la Escritura y orando. A las 5 predicaba a cientos de personas que se reunían para oírle. Y dice John Newton, hablando de esa época, que en esos días había tantas lámparas encendidas a esa hora como cuando había una ópera en la noche. Predicaba varias veces al día, escribía cartas, se entrevistaba con personas con inquietudes espirituales, procurando luego estar en la cama a las 10 de la noche. Durante su 7º y último viaje a América, su condición física había deteriorado en gran manera. Se involucró en ese viaje con su orfanato y de nuevo se entregó a la predicación del Evangelio. Después de recorrer 500 millas predicando a diferentes multitudes, se dirigía a Boston. Y mientras iba de paso por un pueblo en su camino a Boston, se encontró con un gran número de personas que se reunió allí y le pidió que por favor se quedara y predicara el Evangelio. Se le preparó una plataforma en el campo
Y mientras se acercaba a la plataforma, alguien le dijo: Señor, usted está más apto para ir a la cama que para ir a predicar. Y dicen que Whitefield le contestó: es cierto, Señor. Y que mirando al cielo dijo: Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no estoy cansado de ella. Si todavía no he terminado mi carrera, déjame ir y hablar por ti una vez más en el campo, sellar tu verdad e ir a casa y morir. Whitefield permaneció varios minutos, se dice, incapaz de hablar, y dijo: esperaré por la asistencia de la gracia de Dios. Y dice uno de sus biógrafos que ese fue quizás el mejor de sus sermones. Y dijo él en ese sermón: yo voy a un reposo preparado, mi sol se ha levantado y por la ayuda del cielo ha dado luz a muchos. Ahora está a punto de ponerse. No, está a punto de levantarse al pináculo de gloria eterna. Oh pensamiento divino, pronto estaré en un mundo donde el tiempo, la edad, el dolor y la pena son desconocidos. Mi cuerpo decae, pero mi espíritu se expande. Con cuánta disposición viviría para predicar a Cristo, pero muero para estar con Él. Después de ese esfuerzo se retiró a la casa de uno de los pastores del área. Mientras la familia cenaba, él dijo que estaba muy cansado y que iría a la cama. Luego se sentó en el descanso de las escaleras para recibir a las huestes que se habían reunido fuera de la casa y que le rogaron ardientemente que predicara. Pausó y con una vela en la mano predicó a Cristo hasta que la vela se gastó. A las 2 de la mañana se despertó y parecía tener falta de aire y dijo: una buena sudada en el púlpito me puede dar alivio hoy. Estaré mejor después de predicar. Alguien le dijo que habría deseado que no predicara tan a menudo, pero Whitefield le contestó: prefiero gastarme antes que oxidarme. Y murió a las 7 de la mañana de ese día. Por eso se compara a Whitefield con el apóstol Pablo. Y ciertamente, lo que vemos en el capítulo 1 de Filipenses no es otra cosa que la radiografía del corazón de un hombre con un corazón como el que hemos narrado en Whitefield. Ver la vida de Pablo en el libro de los Hechos nos cuenta la evidencia. Ver sus cartas, y en particular Filipenses capítulo 1, es ver el corazón que produjo esas obras. Y hasta lo que hemos estudiado en la epístola, Pablo nos ha mostrado lo que había estado haciendo mientras estaba preso, orando intensamente por las iglesias. También nos expresó su actitud en medio de la aflicción, por cuanto sus prisiones habían alentado a muchos a predicar el Evangelio. Y ahora en los versículos 19 en adelante, él mira hacia el futuro y evalúa las posibilidades que tiene por delante. Y lo primero que nos presenta él es un conocimiento sustentador. Un conocimiento sustentador en medio de esta aflicción, de esta situación difícil en la que él se encontraba. El versículo 18 termina con una nota de gozo. Dice el versículo 18 que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Cristo está siendo predicado, es mi Señor el que está siendo proclamado. Yo me gozo en eso, pero también dice, y me gozaré aún más. Yo puedo mirar al futuro y sé que todavía seguiré teniendo gozo. En una situación en la que los hombres naturalmente tenderían a quejarse, a elevar palabras de quejas delante de su Creador, Pablo encuentra razones de sobra para estar lleno de gozo, porque Cristo está siendo predicado. Pablo se goza por la proclamación del Evangelio que fue causada por su mismo encarcelamiento. Pero no solo expresa que tenía gozo en ese momento, sino que sabe que seguirá gozándose. Y ahora nos preguntamos, ¿pero sobre qué base es que Pablo dice que él continuará gozándose? ¿Sobre qué base Pablo puede decir, en medio de esta situación tan mala en la que los hombres tenderían a quejarse, en base a qué Pablo es movido a tener gozo? El versículo 19 nos da la explicación. Dice el texto: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía un conocimiento que conservaba su gozo
en medio de una aflicción duradera, prolongada y severa. Yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Y con la primera expresión que nos encontramos, se nos dice allí, al final del versículo, esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué significa esta frase? Está él diciendo que él seguirá regocijándose porque al final él será libre, porque a final de cuentas todo lo que ha estado ocurriendo y la actitud que él ha tenido hará que él salga de la prisión. ¿Será eso de lo que está hablando el pasaje? ¿Es ese el motivo del gozo que Pablo está diciendo? Bueno, esta situación está difícil, pero yo tengo gozo, pienso positivo y miro en que yo voy a salir libre y tengo gozo. ¿Será eso? La palabra liberación que aparece en nuestro texto, esto resultará en mi liberación, es la palabra griega soteria, que se traduce en otros lugares salvación. Es de allí donde se deriva la doctrina de la salvación cuando se expresa por el término soteriología. La soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Pues esa es la palabra que se utiliza allí en nuestro pasaje. ¿Está Pablo refiriéndose a salir libre de la cárcel? No, él se está yendo más lejos. Según lo que él mismo nos dice en este pasaje, en este contexto, Pablo no estaba ciertísimamente convencido de que él iba a salir libre de la cárcel, por cuanto él dice en el versículo 20, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, pero también dice, o por muerte. Puede ser cualquiera de las dos. Él dice, hay dos cosas en las que yo estoy en estrecho. El vivir en la carne, versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra. No sé qué escoger. Tengo deseo de estar aquí con ustedes para predicar el Evangelio y tengo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no está cierto en este sentido, pero ¿a qué se refiere él cuando dice, esto resultará en mi liberación? Para él, no tener esa salvación o liberación era vivir de una manera en la que Cristo no fuera magnificado o exaltado. Por eso la confianza que él manifiesta en el versículo 20 de que Cristo va a ser magnificado o por vida o por muerte. Para él, esta liberación que él estaba procurando estaba relacionada con el hecho de que Cristo fuera exaltado en su vida y en su muerte. Y de la salvación de la que Pablo habla aquí, la iba a experimentar, no importa que estuviera vivo o estuviera muerto. De esa salvación es que está hablando, no de una salvación física. Y es evidente que él no tiene el interés principal de su alma puesto en la salvación de su pellejo. Ese no era su interés principal. Él entiende que las dos posibilidades estaban allí. Es posible que yo viva y yo siga predicando el Evangelio, pero es posible que yo muera también. Y yo pedía oraciones a las iglesias. Y él entiende que él tiene un dilema. Mi corazón está inclinado por cualquiera de las dos. No sé qué escoger. Ahora, mi interés es esto. Eso sí es lo que yo quisiera que ocurriera. Que Cristo fuera magnificado en mi vida. O por vida o por muerte. Ese es mi interés. Pero el texto también dice, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. ¿Qué es esto en ese pasaje que se dice allí? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? En el versículo 18 nos dice cuál era su actitud ante la predicación del Evangelio, sea por personas con buenas motivaciones o por personas con malas motivaciones. Dice él, yo me gozo de que Cristo está siendo predicado. No me he dejado atrapar por el pecado del egoísmo y de la envidia. Ellos quieren causar dolor a mi corazón, según lo que habíamos estudiado en otra ocasión, pero mi corazón no ha sido llenado de estos malos sentimientos contra estas personas. Antes bien me regocijo en la predicación del Evangelio. Y yo sé que esto resultará en mi liberación. ¿En qué sentido le iba a sacar esa actitud de la cárcel? En nada, porque no es de esa liberación que Pablo está hablando. No es de esa liberación.
El esto de la actitud que él mantenía en medio de esta aflicción en la que él se encontraba, está hablando de la realidad espiritual que había en su alma y en su corazón. Dice, yo observo cosas en mi alma, en mi corazón, actitudes que me enseñan a mí que yo soy de Cristo y que yo tengo victoria en Cristo. Y por cuanto mi interés está en Cristo, sea que yo viva para predicar a Cristo, o sea que muera por causa de su nombre, Cristo será exaltado. Dice, eso resultará en mi salvación. A final de cuentas, lo que yo quiero es la gloria y la exaltación de Cristo. Y eso se va a producir de una o de otra manera. Eso es mi salvación. Esa es mi confianza. La mayoría de los comentaristas reconocen que Pablo está haciendo alusión a Job capítulo 13, versículos 13 al 18. Vamos allí un momento. Job 13, versículos 13 al 18. En ese contexto, Job está abogando por su causa. Y dice el versículo 13, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Esta es la frase. Cuando Pablo dice allí, eso resultará en mi liberación, esto resultará en mi salvación, utiliza las palabras que en la Septuaginta, que es la traducción griega de este texto de Job, que fue escrito originalmente en hebreo, y lo cita en el texto del libro de los Filipenses. Él cita estas palabras de Job. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Y en un sentido, Pablo se encontraba en un juicio también, en una evaluación de su propia vida. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. La salvación que Job espera va más allá de la muerte. Y la salvación que está hablando el apóstol Pablo también es igual. Él no estaba hablando simplemente de una liberación física, está hablando de una liberación que trasciende los linderos de la vida. Aunque él me matare, en él esperaré. Una expresión de confianza en Dios, en su bondad. Él es digno de confianza. Al final de cuentas, a los que confían en él les irá bien. Dice, no así a los impíos. No así a los impíos, dice Job. Y Pablo está diciendo, la confianza que manifestó Job en aquel momento, que esperaba en el Señor, aunque perdiera la vida, es la confianza que yo manifiesto en mi Señor. Y esto resultará en mi salvación. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo? Pablo está diciendo, yo tengo seguridad de mi salvación. Yo tengo seguridad de mi salvación. Disfruto de mi salvación. Las otras dos veces que aparece la palabra salvación en la epístola a los Filipenses, nos muestra que Pablo está hablando de una salvación que trasciende los límites de la vida. Aparece de nuevo en el versículo 28. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. ¿De qué salvación está hablando allí? De la vida eterna. La vida eterna. Y de nuevo en el capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál salvación? La salvación de la culpa y la condenación del pecado, las consecuencias del pecado. Una salvación completa en Cristo. De manera que yo sugiero que el uso de la palabra liberación en el versículo 19 o salvación se está hablando con referencia a su salvación a la luz o en contraste con la condenación eterna. Citando a John Eadie, un comentarista de este libro, dice, nosotros entendemos, por tanto, que el esto se refiere al estado de mente descrito en el versículo anterior, su gozo en la predicación de Cristo sin importar el motivo. Porque este estado mental indicaba su consideración suprema de Cristo.
que lo prefería sobre todas las cosas, que él podía soportar el ser un objeto de malevolencia y envidia, si así su maestro sería exaltado. Esta condición mental le era un índice de su estado espiritual saludable. De lo contrario, si se hubiera sentido disgustado y decepcionado, si hubiera guardado rencor porque otros predicaran menos él, o porque otros obtuvieran preeminencia en las iglesias y no él, entonces tal temperamento tan diferente a aquel a quien él profesa servir, pudiera haberle llevado justamente a dudar su salvación o la certeza de su futura posesión. Pero su presente condición de espíritu semejante a Cristo era salvífica, si podemos acuñar esa expresión. Era un índice de su obtención presente y el instrumento seguro de gloria subsiguiente. Hermanos, lo que Pablo manifiesta en este pasaje es seguridad de salvación. Seguridad de salvación en medio de una circunstancia aflictiva. Y podemos ver aquí el rol que desempeña la seguridad de salvación en un cristiano que está en aflicción. Hermanos, no es lo mismo pasar por una tribulación con dudas de nuestra salvación que seguros de ella. No es lo mismo. Y Pablo nos está presentando un ejemplo aquí de lo bueno que es pasar por el fuego de la prueba, por el fuego por el que todos tenemos que pasar, pero con esta seguridad dada por el Espíritu de Cristo. Y Pablo estaba seguro. Pablo está manifestando en este capítulo de Filipenses un alto grado de seguridad de salvación. Su seguridad de salvación era el elemento que le ayudaba a pasar por esta prueba con gozo. Era el ingrediente que le permitía mirar al futuro con optimismo, aunque ese futuro incluyera la posibilidad hasta de morir. Así elevaba la seguridad de salvación el corazón del apóstol Pablo en esta circunstancia. Hay dolores que las personas están dispuestas a sufrir, conociendo que al final todo será mejor. Todo será mejor. Con tal de sanarnos, estamos dispuestos que nos inyecten, que nos operen, que nos sometan a ejercicios terapéuticos dolorosos. ¿Y por qué? ¿Porque son cosas que disfrutamos en sí mismas? Obviamente no. Sabemos que al final será mejor. Actuamos conforme al conocimiento y entendimiento que tenemos de las cosas. Aquel que pone sus sentidos por encima de su conocimiento no permite que le inyecten, porque él sabe que le va a doler. Él sabe que eso no es bueno. No se somete a los ejercicios terapéuticos diseñados para su bien, porque le va a doler y no quiere experimentar estos dolores. Solamente está pensando en cómo se va a sentir en medio de ese tratamiento, no en el futuro. Por eso yo recuerdo muy bien, una vez tenía un tratamiento que todos los sábados tenían que inyectarme cuando niño. Y ahí cuando yo veía ese motorcito que se acercaba con el individuo que venía con esa inyección, eso era un día de carrera, se había que caerme atrás, y entonces después que me atrapaban me ponían ya la inyección. ¿Por qué? Porque en lo único que yo pensaba era en el pullón, no en los beneficios de la medicina que me estaban inyectando. Actuaba sin entendimiento, sin conocimiento. El conocimiento es un elemento importante y vital para pasar por la hora de la prueba y de la aflicción, mirando lo que se va a producir, el bien que puede surgir de esto. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo en medio de esta circunstancia estoy alimentado con un conocimiento esperanzador, un conocimiento que me anima y me lleva hacia adelante. Yo sé que esto resultará en mi salvación. Hermanos, la prueba en la que estaba el apóstol Pablo quizá no se podría comparar a las cosas por las que nosotros nos quejamos. Y él dice, yo tengo un conocimiento que me ayuda a levantarme por encima de esas sensibilidades. Pablo expresa bien claramente que no eran sus emociones las que le gobernaban en su actitud frente a la prueba. Yo puedo enfrentar esta tribulación con gozo, porque mi conocimiento y entendimiento de las cosas me guían en toda la situación. Sé que esto resultará en mi salvación, y eso que yo sé me sostiene con gozo y me llena de esperanza. Él no sabía todas las posibilidades, no sabía si iba a morir o si iba a quedar con vida,
Hay esas posibilidades. Lo que él sí sabía era un hombre que había depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Eso sí yo sé. Yo sé que yo cuando muera estaré en la presencia del Señor. Y si estoy vivo, estoy sirviéndole. Confianza. Su vida tenía sentido. Mi destino está asegurado y lo que yo hago mientras esté vivo tiene sentido, tiene significado. Sea lo que sea que pasara con él, Cristo iba a ser exaltado con ello. Mi actitud ante esta prueba es una evidencia de que mi interés en la vida es Cristo. Y si Cristo es mi interés, yo no voy a ser avergonzado. Esto resultará en mi salvación, sea por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Mi hermano, cuando tú en medio de la aflicción estás más preocupado en ti mismo y tus circunstancias, tus sentimientos, tus emociones, tú eres una víctima fácil de la depresión. Porque no estás poniendo tu vista en las cosas que realmente son firmes. Tenemos que poner nuestro conocimiento a funcionar en medio de la aflicción. Porque tendemos naturalmente a descansar más en nuestras emociones, cómo nos sentimos cuando vienen los momentos de dificultad. Y ese es el error. En ese momento debemos ir, ¿qué yo sé acerca de esto? ¿Qué yo sé acerca de esta situación? Yo sé que Cristo es bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él es paciente, yo sé que Él está haciendo una obra en mi vida, yo sé. Por eso Pablo preguntaba, ¿o ignoráis tal cosa? ¿No sabéis? No se dejen engañar. Y apelaba al conocimiento de los creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice, ¿y sabemos? Es un asunto del conocimiento. Tenemos que poner el conocimiento en práctica a la hora de la aflicción. ¿Qué es lo que dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que estas cosas van a producir resultados para la gloria de Dios. El conocimiento, debemos apelar a nuestro conocimiento de las cosas para evaluar correctamente la aflicción en la que nos encontremos. Pablo lo hizo, él es un ejemplo. No te dejes llevar de tus emociones. Pero Pablo estaba consciente de no poder perseverar por sus propias fuerzas. Y yo sé, yo confío en esta experiencia en la que yo he estado, yo sé cómo es mi corazón con respecto a la predicación del Evangelio, pero yo no dependo en mis propias fuerzas. Dice él, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Su confianza no estaba fundamentada en las grandes capacidades que ciertamente Pablo tenía, sino en el poder de Dios. Los filipenses habían estado orando por él y Dios iba a contestar esas oraciones y además el Espíritu Santo le supliría todo lo que le haría falta. En 2 Corintios 1, versículos 9 al 11, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y la pregunta es, aquí hay un muerto. ¿Con qué colabora ese muerto para que ese muerto esté bien? Con nada. Si hay un muerto que vuelve a la vida porque Dios le resucita, es una obra completa de Dios. Y Pablo dice, para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en Él que actúa independientemente de cualquier colaboración humana, en Él está nuestra confianza. Dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pero Pablo dice, pero oren, porque esto va a venir como consecuencia y resultado de vuestras oraciones. Y si muchos oran, muchos después se van a ver obligados a dar gracias a Dios por la respuesta a esas oraciones. Pero Pablo confía en la oración de los hermanos. Hemos estudiado más ampliamente el tema de la oración intercesora. Es un objeto de estudio en pasajes anteriores de este mismo capítulo de Filipenses 1. No voy a abundar pues en esto. Pero notemos, hermanos, que aún el apóstol Pablo,
para su propio crecimiento espiritual, su propia santificación y perseverancia, necesitaba de la comunión con los hermanos. El apóstol Pablo necesitaba de las oraciones de los hermanos. Él no vivía un ente independiente y escribía las cartas y pedía que oraran por él. Y él aquí expresa una confianza. Yo estoy allí en aquella aflicción, yo estoy preso, pero oigan bien, en medio de esa aflicción yo tengo una confianza y una seguridad. Y yo sé que viene por fruto, el resultado de las oraciones de ustedes. ¡Qué confianza! Dice, yo tengo confianza y yo sé que eso es así porque ustedes oran por eso. Y confío en vuestras oraciones, vuestras intercesiones. Qué bueno es escuchar las promesas de los hermanos cuando nos dices que sontendrán las cuerdas por nosotros. Es una bendición. Es un gran ánimo. Para Pablo lo era, estando preso. Dice, no, eso es algo que a mí me anima, me da confianza, que yo sé que mis hermanos están orando. La oración de los hermanos. Pero, para que los hermanos oren por ti, deben conocer acerca de ti. Deben saber algo de qué está pasando. Cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus necesidades, qué retos tú estás enfrentando. Y si tus hermanos aquí en la iglesia no te conocen, no van a poder orar por ti con conocimiento. Los hermanos, ¿por qué oraban por Pablo? Porque la posición de situación de Pablo era conocida. Ahora, si nadie conoce tu situación, nadie va a orar por ti. Por eso se exhorta a los hermanos que llamen para que pidan por aquellos motivos de oración que serán elevados después el miércoles. Porque tenemos que conocer esas peticiones de oración para poder interceder los unos por los otros. Dar a conocer las necesidades. La Biblia dice, cuando alguien enferma, que lo diga. Que lo diga, que lo exprese, para que las personas oren por él, no esperando que las personas se tienen que enterarse que yo estoy enfermo. Eso no es el espíritu de la Escritura, sino tú manifestar tu necesidad. Y la iglesia se compromete a interceder por ti en oración. Es lo que se ha hecho aún en este mismo día. En este mismo día. Por eso Pablo estaba consciente de su necesidad de otros. Yo soy apóstol, pero yo dependo aún de lo que los hermanos hacen en oración. Pero también estaba consciente de que el Espíritu es quien suple lo que nos hace falta. Es el Espíritu quien suple lo que nos hace falta. El mismo dice el Espíritu de Jesucristo, el suministro del Espíritu de Jesucristo. ¿Y por qué utiliza Pablo la expresión el Espíritu de Jesucristo? ¿Por qué no utilizar la expresión el Espíritu o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? ¿Por qué el Espíritu de Jesucristo? Hermanos, yo pienso que es para exaltar el hecho de que aun cuando nuestro Señor anduvo en esta tierra, Él anduvo en dependencia del Espíritu Santo. Aún Él anduvo en dependencia del Espíritu Santo. Y la Escritura nos enseña acerca de esto. En Isaías capítulo 11, versículos 2 al 4, se profetiza acerca del Mesías. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice, el Mesías cuando venga, vencerá a alguien que depende del ministerio del Espíritu Santo para el desempeño aún de sus labores. Cristo mismo se profetiza esto de él. Y vemos el cumplimiento en Mateo 12:18 en primer lugar. Citando en Mateo 12:18 otro pasaje de Isaías, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Pero en el cumplimiento sobre sí mismo, citando también el libro de Isaías, dice, yo pondré mi espíritu en él. Y también en Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18,
Cita el libro de Isaías, otra porción diferente también. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo no ministró independientemente del ministerio del Espíritu Santo. Cristo no ministró independientemente del ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién le guió al Espíritu, al desierto para ser tentado? El Espíritu le guió allá. Él era guiado por el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu quien descendió como paloma para sellar la iniciación del comienzo de su ministerio terrenal. Y el apóstol Pablo sabía que si su Señor no ministró sin el suministro del Espíritu Santo, Él no se iba a atrever a hacerlo tampoco. Él no se iba a atrever a hacerlo tampoco. Y hermanos, ¿dónde nos deja eso a nosotros parados? ¿Dónde nos deja eso a nosotros parados? Cristo ministró en dependencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, mi confianza está en que ustedes están orando, Dios contestará esas oraciones, y en el suministro, la ayuda, lo que suple el Espíritu Santo. Esa es mi confianza. Ahí está fundamentado mi conocimiento de que esto resultará en mi salvación. ¿Y nosotros? ¿Qué paso debemos dar en nuestra vida cristiana independientes del Espíritu Santo? ¿Qué paso nos atrevemos a dar? Pero ciertamente nosotros somos personas con mucho atrevimiento. Nos arriesgamos con mucha facilidad. A veces vemos personas que juegan con el peligro. Uno se maravilla de algunos trapecistas que empiezan a dar vueltas y brincos en el aire sin ninguna red que les atrape si ellos se caen. Ciertamente, juegan con el peligro. Pero a la misma vez que criticamos eso, o lo comentamos, también nosotros tomamos riesgos, a veces aún mayores, en las decisiones que tomamos en nuestra vida y las empresas espirituales que nos atrevemos a comenzar y a ejercer sin la dependencia del Espíritu de Cristo. Buscar esposo o esposa, eso se hace en dependencia del Espíritu de Dios. Servir a Cristo en la iglesia, se hace en dependencia del Espíritu de Dios. Cambiar de lugar de residencia por X causa, se hace en dependencia del Espíritu de Dios. Tener un hijo, que el Señor permita que una criatura crezca bien en el vientre de una madre y después dé a luz, eso se hace en dependencia del Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos que seguir. ¿Qué podemos nosotros atrevernos a hacer que no sea en dependencia de Dios? Sería un atrevimiento. Y eso, hermanos, nos señala claramente en la confianza que expresaba Pablo en que el Espíritu de Cristo, el suministro del Espíritu Santo, era lo que le iba a ayudar a seguir hacia adelante. Eso lo decía el apóstol Pablo. Así vivió Cristo. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué dice el Señor Jesucristo a los apóstoles que estaban esperando ya enfrentar persecuciones? Cristo le dijo, ustedes van a enfrentar persecuciones, ustedes van a tener momentos difíciles. ¿Qué dice? El Espíritu le dará en aquel día cómo ustedes van a responder. El Espíritu es quien les ayuda a ustedes a poder pasar por estos tiempos difíciles y salir victoriosos. No lo hagas en tus propias fuerzas. No lo hagas en tus propias fuerzas. Cuando venga la aflicción, no obedezca a tus emociones y a centrarte en ti mismo, porque también eso te llevará a buscar fuerza y recursos en ti mismo. Mira a Cristo. Mira el Espíritu de Jesucristo. Y allí tú encontrarás ayuda y asistencia. No quería dejar de notar la humildad del apóstol Pablo aquí. ¿Ustedes piensan que las oraciones del apóstol Pablo no iban a llegar al trono de la gracia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin embargo, Pablo no dice que yo confío y tengo mi confianza y esperanza en todas las oraciones que yo he orado. Hermano, porque yo no tengo nada más que hacer en esta cárcel que orar. Y oro por ustedes, pero yo estoy orando por esta situación y confío que el Señor va a contestar mis oraciones. No, Él dice, ustedes están orando. Ustedes están orando y Él confía en las oraciones de los otros.
Y allí se manifiesta la humildad del apóstol Pablo. Pero ese es un conocimiento estimulante que tenía el apóstol Pablo. Pasemos en segundo lugar al versículo 20 para dirigirnos a la conclusión de nuestro sermón. Y el versículo 20 nos presenta un anhelo reconfortante. Allí ya tenía un conocimiento alentador, aquí presenta un anhelo reconfortante. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo no solo enfrentó la prueba con conocimiento, sino que también la enfrentó con anhelo y esperanza. Y en general podemos decir que Pablo tenía un conocimiento esperanzador en medio de la aflicción. Pablo no solo enfrentó esto con conocimiento, sino también con esperanza. Su esperanza de salvación era un motor que le alentaba en todas las cosas. Y esa expectativa, esa expectación le llevaron a vivir para Cristo y a exaltar a Cristo independientemente de las circunstancias. Su esperanza de salvación le ayudaba a seguir hacia adelante. Estas palabras anhelo y esperanza significan una expectación persistente, ansiosa y gozosa. Anhelo traduce una palabra griega que literalmente significa extender la cabeza. Hay algo que yo quiero alcanzar. Es como un corredor que se extiende para cruzar la meta. Y es usada para hablar de alguien que espiaba o que trataba de poner atención a algo que se estaba realizando. Y alguien lo ha explicado ese término con estas palabras. Describe a una persona con la cabeza erguida y observante, cuya atención se ha apartado de todos los otros objetos y se ha concentrado en una sola cosa. La palabra es usada en el griego clásico describiendo a un atalaya, quien escudriña las tinieblas ansiosamente en espera del primer rayo de luz del faro distante que ha de anunciar la captura de Troya. Es esa concentrada e intensa esperanza que ignora todos los otros intereses y se lanza hacia adelante con la cabeza erguida. Y la verdad que al uno entender esto del pasaje, uno se pregunta, ¿es esto lo normal? Que una persona esté en circunstancias aflictivas, esté en circunstancias dolorosas y esté con la cabeza erguida. Dice, yo estoy con la cabeza erguida, dice Pablo. Yo estoy con la cabeza en alto, levantada. Yo estoy en una situación difícil, pero el conocimiento de la situación que tengo me permite estar con la cabeza alzada y levantada en medio de la aflicción. Es de esto que está hablando el apóstol Pablo. Pablo podía mirar al futuro y ver que al final no iba a ser avergonzado. Él dice, de que en nada seré avergonzado, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Fue él quien dijo en Romanos 10:11, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo está diciendo aquí en Filipos, yo no soy de aquellos que serán objetos de desgracia en el juicio de Dios. Porque el ser avergonzados en las Escrituras está relacionado con el hecho de llegar al día del juicio y avergonzarnos de las cosas de las que seremos acusados. Así está relacionado este término en las Escrituras. En 1 de Juan 2:28 nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En el día del juicio, dice el Señor, que señalará las obras de los hombres, las interioridades del corazón. Y el hombre que aún aquí no sentía vergüenza por lo que hacía, en aquel día lo sentirá y será avergonzado. Dice Pablo, yo tengo confianza de que puedo llegar al día del juicio y en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. No me apartaré triste de Cristo. No me alejaré con lamentando el haber hecho estas cosas sin la salvación y el perdón que se encuentra en Dios. Él está hablando en Filipenses de esa perseverancia que le ha llevado hasta el final y de la que no tiene nada de qué avergonzarse. Nada de qué avergonzarse. Fiel hasta la muerte.
Él sabía que no iba a ser avergonzado. No había nada de evidencia que le llevara a esto. Y eso debe hacer la esperanza en nuestro corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 2, se nos habla acerca de la esperanza y de la tribulación. Y se relacionan estos dos términos, esperanza y tribulación. Al final del versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Pero acaso era masoquista Pablo? Sabiendo, y aquí está el conocimiento de nuevo, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué? ¿Cómo opera esta esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo dice, mi esperanza está puesta en Dios. ¿Dios qué ha hecho? Dios me salvó. Envió a su Hijo Jesucristo a salvarme. Y dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si yo he confiado en Él para salvación y Dios me ha perdonado de todos mis pecados, puedo seguir confiando en Él porque sé que esa esperanza no me avergonzará. No seré avergonzado. Puedo llegar a aquel día confiado de que si Dios me perdonó todos mis pecados, Él no se arrepentirá luego de darme el cielo. Y esa esperanza es la esperanza cristiana, no la esperanza de Pablo. Es la esperanza que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Y sigue él diciendo en el pasaje en Filipenses 1, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él no tenía completa seguridad de cómo terminarían las cosas. Él tenía cierta confianza de que quedaría con vida, según nos dice el versículo 25, pero no tenía garantías. Pero de todas maneras, pasara lo que pasara, de una cosa él estaba segura, Cristo iba a ser magnificado, glorificado, exaltado a través de él, sea por vida o por muerte, determinado a que su vida era de Cristo, vive para Cristo, y cualquier cosa que ocurra con él, sea para la gloria y el honor de Cristo. Hermanos, es esto que debemos decir nosotros con nuestras propias vidas. Es esto lo que todos nosotros, como un ejército de hombres y mujeres, vivamos para la gloria de Dios. No es un asunto de Pablo, que Cristo sea exaltado. Su principal anhelo y deseo no era ser liberado de la cárcel, sino el que en todas las circunstancias él pudiera ser capaz de dar honra a Cristo y llevar a los hombres a engrandecer a Cristo. Y consideraba esto como mucho más importante que la vida misma. Porque él dice, puede ser por muerte también, puede ser por muerte. La vida misma vino a ser un asunto de consideración secundaria. Lo principal era permanecer firme como un defensor del Evangelio, manteniéndose en la verdad y confirmándola con su conducta. Ciertamente, debemos preguntarnos, ¿estamos nosotros viviendo para la gloria de Dios? Y moriremos para la gloria de Dios. Sea cual sea tu vocación, mi hermano. Sea cual sea tu vocación en la vida, Dios quiere que tú vivas para su gloria y que le sirva para su gloria donde quiera que te desenvuelvas. Ser una mujer virtuosa, como escuchábamos hoy, eso es para la gloria de Dios. Sí, pero la vida presenta muchas otras opciones. No te conformes con ellas. Puedes perseguir las mismas cosas que las mujeres del mundo persiguen, pero esas cosas no darán gloria a Cristo. Pablo estaba comprometido a servir a Cristo con su cuerpo. En 1 Corintios 6:20 lo dice. En 2 Corintios 4:10 lo afirma. Que su cuerpo sea utilizado para la gloria de Dios. Esa era la pasión que le consumía. Por eso él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que estudiaremos más luego. Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida, eso es igual a, para mí el vivir es Cristo. Cristo será exaltado en mi cuerpo por muerte, es igual a para mí el morir es ganancia. Él está hablando de lo mismo allí. Por muerte, Cristo es magnificado en la muerte de los cristianos aún. Cuando se ve que el Evangelio les sustenta, cuando pueden entrar calmada y confiadamente en las oscuridades del río de la muerte.
Y Dios es glorificado aún hasta la forma como morimos. Si quedo con vida, mi pasión es vivir de tal manera que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo sea glorificado y proclamado. Si muero, habrá sido una muerte para su gloria, y para mí habrá sido ganancia. No tenía ningún miedo de morir, como Whitefield, que lo que quería era predicar, y predicar a Cristo su Señor. Podía mirar a la muerte a la cara y decir que morir significaba estar con aquel que era el centro de su vida. Si permanezco con vida es para seguir proclamando a Cristo. Y si muero es para estar con el Cristo que amo y proclamo. Y tú puedes hacer esto aún en el seno de tu propio hogar. Proclamar a Cristo en el seno de tu hogar hasta que mueras, hasta que des tu último aliento. Ha sido precisamente la muerte de muchos mártires la semilla que ha germinado en la magnificación y la glorificación de Cristo a través de todo el mundo. Si aún hemos cometido tantos pecados y errores en esto en nuestra vida, que por lo menos nuestra muerte sea para la gloria de Dios. Pablo era un hombre que estaba viviendo con una santa expectación, con expectativas piadosas de la vida y de la muerte. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar este pasaje en nosotros? Aparte de algunas que ya he mencionado. Por un lado, vemos en un texto como este la importancia de la seguridad de la salvación. Vemos en un texto como este la importancia de la seguridad de salvación. La seguridad de salvación no es un ingrediente imprescindible para la salvación, pero es un elemento tan importante para poder pasar por la prueba sin depresión. Y la Biblia nos exhorta, nos alienta a hacer firme nuestra vocación y elección. Porque si estamos así, no seremos infructíferos en la vida cristiana. Si tenemos seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación que le dio el Espíritu Santo a Pablo, es la misma que el Espíritu Santo que mora en ti te puede dar. Y tú debes procurarla. Debes ser estimulado a alcanzar esta seguridad de salvación. También aprendemos que cuando venga la hora de la prueba no debes depender de tus emociones. No dependas de tus emociones a la hora de la prueba, porque te centrarás en tus problemas, apartarás tus ojos de Cristo y empezarás a quejarte. Encontramos en este pasaje un gran estímulo también para la oración. Pablo encontraba gran aliento y fuerza en las oraciones de sus hermanos, en saber que los santos estaban intercediendo a su favor. Si tú hubieras estado allí con Pablo y él te dijera que tiene confianza en el resultado de las oraciones que tú eleves a su favor, ¿no te animaría eso a seguir orando? Pues yo pienso que esto también debe animarnos a orar. Debe animarnos a orar. También aprendemos que nuestra relación con Dios fue diseñada por Él para ser normalmente desarrollada en el contexto de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Pablo manifiesta esta dependencia en este pasaje. Sentimos nosotros algo de la presión del dilema al que Pablo hace referencia. Debe haber en nosotros una creciente fuerza de este dilema, de nosotros querer quedar aquí por causa de la gloria y la expansión del reino, y de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para qué el Espíritu Santo nos deja este dilema en Pablo? Si no es para que nosotros aprendamos también de la piedad de este hombre. Sabemos que no vamos a llegar quizás al grado, que posiblemente no llegaremos al grado de confianza que tenía el apóstol Pablo, muy seguramente. Pero nosotros debemos procurar ir tras ese dilema que Pablo sentía en la vida. No simplemente, yo lo único que quiero, la única opción que considero es quedarme aquí. No, mi hermano, no vivimos para este mundo. No debe ser esa solamente nuestra opción. Debemos ir creciendo también en el anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tú dirás, pero yo no fui llamado a ser predicador. Y yo te contesto, pero sí fuiste llamado a ser un padre y una madre. Sí fuiste llamado a ser un cristiano que da testimonio de Cristo en este mundo. ¿Ves tú algo del dilema de querer ya estar con el Señor y por el otro lado el querer permanecer por trabajar para la salvación de tus hijos y la edificación de sus almas? Debe haber algo de ese dilema allí. Para Pablo tratar de alcanzar un alma
por el Evangelio era un motivo suficiente como para gastar toda su vida en ese esfuerzo. Toda su vida. Por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo vale la pena, soportarlo por eso. La vida del creyente solo tiene sentido cuando se dedica para glorificar a Dios y servir para el bien de las almas. Solo tiene sentido así. Incluso aquel cristiano que está cuadripléjico debe vivir de tal modo que rinda gloria a Dios y promueva el bien de las almas. Quizás enfrentando su situación con paciencia y santa aceptación, puede sin palabras darte testimonio de su fe y puede entregarse a la oración por la extensión del reino de Dios. Hemos oído acerca de esto, quizás lo hemos visto. ¿Es posible? La edificación de las almas, la salvación de los perdidos como una pasión que nos consuma. Y si para un cristiano así el significado de su vida debe ser tal, ¿cuál crees tú que debe ser el significado de tu vida? Debemos vivir para la gloria de Dios. Leer sobre Whitefield, para entonces pedirle al Señor, oh Dios, dame el corazón de Whitefield. Ver el corazón de Pablo aquí, para entonces ser movidos a pedirle a Dios, Señor, dame el corazón de Pablo. Y amigos que nos visitan, tú has venido aquí, quizás esperando escuchar un mensaje que trate algo más acerca de tu alma y tu condición. Quizás te has sentado aquí esperando oír acerca de alguna verdad más simple acerca del Evangelio. Pero también hay algo para ti en este pasaje. Para ti hay algo también en este pasaje. Una pregunta que puedo hacerte es, ¿puede llegar la hora de la aflicción a tu vida y tú pasarla como también pasó esta aflicción el apóstol Pablo? Pablo pasó por esta aflicción porque había confiado en Cristo para la salvación de su alma. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Y por cuanto él sabía en quién había creído, él estaba seguro de que podía pasar por la aflicción con confianza. Y tú debes procurar esa salvación, tal como Pablo tuvo que procurarla también para su propia vida. Para ti ese dilema no existe. ¿Querer aquí permanecer en este mundo o querer estar con Cristo? No, ese dilema no existe para ti. El único dilema que hay es tu querer viviendo en este mundo porque no quieres irte al infierno. La opción del infierno no la quieres. Por eso que prefieres quedarte aquí por toda la eternidad, cosa que nunca lograrás, porque tarde o temprano vas a morir. Vas a morir. Y la pregunta es, ¿estás preparado tú para la eternidad? ¿Estás tú preparado? ¿Puedes tú decir como Pablo, estoy listo para morir? Pablo decía también, yo vivo para glorificar y exaltar a Cristo, sea por vida o por muerte. ¿Para quién vives tú? Yo sé para quién tú vives. Tú vives para tus deleites, para satisfacer tus deseos. Tú no vives para la gloria de Dios. Y mi amigo, al cielo solamente llegarán aquellos que están comprometidos a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo garantizó que los que se salven vivan para su gloria. Te invitamos a que formes parte con nosotros de aquellos que ya no vivimos para nosotros, vivimos para otro. Si te preguntan, ¿y para quién tú vives? ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Para qué tú vives? Podemos decir que vivimos para Cristo y moriremos para Cristo. Te invitamos a que vayamos a su presencia el día de nuestra muerte. Cree en Cristo. En Él hay salvación de todos tus pecados. Él te recibiría también y te podría hacer un creyente, tal como cualquiera que se haya convertido en todas las edades, aún como el apóstol Pablo. Y lo importante es que Pablo en el cielo no es el apóstol, no es el predicador. Pablo en el cielo es uno que vivió para la gloria de Cristo. En el cielo todos seremos identificados por eso, porque vivimos para la gloria de Cristo, independientemente de la vocación nuestra aquí en la tierra. ¿Quieres tú aceptar el llamado de Dios a esa bendita vocación? A vivir para la gloria de otro, de aquel que murió y resucitó para salvar a los pecadores.